Le damos la bienvenida a Pensamiento Estratégico, podcast oficial del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. Este contenido se encuentra en nuestro sitio web c.mil.pe, en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Las opiniones expresadas en este contenido son de responsabilidad del orador y no reflejan necesariamente la opinión de nuestro Centro de Estudios o del Ejército del Perú. ¿Qué tal? Esto es Pensamiento Estratégico, podcast producido por el Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú. El tema del podcast de hoy es la ofensiva en curso que Rusia despliega en el este de Ucrania. Esta ofensiva aprovecha una ventana de oportunidad relativamente breve que se le ha presentado a Rusia. Esa ventana de oportunidad se explica por dos factores fundamentales. El primero es el retraso en el reclutamiento y construcción de líneas en el frente por parte de Ucrania, y el segundo es el retraso en la aprobación y envío de ayuda económica y militar, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, para Ucrania. En el primer retraso de lo que hablamos es, Ucrania recién hace un par de meses empezó a construir líneas defensivas en el frente de batalla. La presunción es que no las había construido antes, porque construir este tipo de líneas implica aceptar que probablemente ya no va a haber una ofensiva con posibilidades de éxito en el futuro previsible. Sabemos que construyendo líneas bien apertrechadas, con reservas y líneas profundas, es decir, de varios kilómetros de ancho, fue importante para que Rusia impidiera el éxito de la ofensiva ucraniana el año pasado. Y la presunción es que de construir Ucrania líneas defensivas equivalentes, estas podrían tener el mismo resultado, es decir, hacer virtualmente imposible el éxito de una ofensiva rusa. En particular en un contexto donde se suele decir que las nuevas tecnologías han hecho que el campo de batalla sea transparente y eso favorece la defensa sobre el ataque, porque es el atacante el que tiene que avanzar sobre terreno, en este caso terreno mayormente plano, sin contar con, digamos, montañas o selvas que puedan ocultar en parte al menos ese avance. En un mundo en donde tenemos tecnología satelital o de drones con imágenes nocturnas o termales que permiten detectar con relativa facilidad cualquier avance. En ese sentido, estas líneas defensivas combinadas con estas nuevas tecnologías favorecen la defensa sobre el ataque. Y si Ucrania es quien está construyendo líneas defensivas, favorecerían a Ucrania por sobre Rusia, que es quien está a la ofensiva. Pero el punto es que esas líneas defensivas no están listas, uno, y dos, Ucrania demoró hasta abril de este año para aprobar una ley de reclutamiento obligatorio, de conscripción, básicamente, y por ende tampoco tienen listos nuevos contingentes de soldados en el frente, porque no solo está en proceso de reclutarlos, sino que una vez reclutados debe darles entrenamiento o preparación militar, lo cual a su vez tomaría semanas, cuando menos. Y en ese contexto Rusia tiene la ventaja de que las líneas defensivas aún no han sido terminadas, uno, y dos, los nuevos reclutas no están listos para ser desplegados en el frente. Por eso era importante atacar ahora, antes de que eso cambie. Lo mismo respecto a la ayuda de la Unión Europea y de los Estados Unidos. La ayuda europea tiene un componente más grande en el plano económico, comparado con la ayuda norteamericana, que tiene un mayor componente militar. Pero ambos paquetes de ayuda demoraron meses en aprobarse por el bloqueo de fuerzas de derecha radical, básicamente. En el caso de la Unión Europea, decisiones en torno a temas de seguridad y política exterior
requieren unanimidad. Y uno de los países miembros de la Unión, Hungría, vetó para efectos prácticos la aprobación del paquete de ayuda a Ucrania durante meses. Finalmente lo aprobó, pero el punto es precisamente que Rusia quiere aprovechar que esa ayuda, sobre todo en el plano militar, no ha llegado aún de manera, digamos, general. Si acaso hay pequeños envíos, pero la mayor parte de la ayuda aún no llega a Ucrania, y que lo mismo ocurre con la ayuda norteamericana, que a su vez fue, digamos, vetada por una facción del Partido Republicano leal a Donald Trump en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Entonces Rusia tenía que lanzar esta ofensiva, uno, antes de que las líneas defensivas y los reclutas ucranianos estén listos, y dos, antes de que la mayor parte de la ayuda económica y sobre todo militar, tanto de la Unión Europea como de los Estados Unidos, lleguen a Ucrania. Pero el punto es que lo que no logre Rusia en el próximo mes a mes y medio, probablemente ya no lo logre más adelante. Por eso la ofensiva que vemos en este momento. Por ejemplo, en términos de la ayuda militar, sin esa ayuda, la situación era francamente difícil para Ucrania porque, por ejemplo, Rusia en munición de artillería tenía una ventaja de 5-1 sobre Ucrania. Ucrania buscaba compensar esa disparidad con drones, como ya indicamos en el podcast anterior, pero incluso en el mejor escenario, Ucrania podía construir hasta 1 millón de drones en el 2024, y dado que Ucrania tenía aproximadamente contaba para este año, antes de que se aprobara la ayuda militar de Europa y Estados Unidos, con solo 1 millón de piezas de artillería, si lograba construir 1 millón de drones y con eso duplicar las piezas de artillería, suponiendo que esos drones fuesen usados como drones kamikaze, es decir, a los cuales se adhiere una carga explosiva y el dron impacta en el blanco, haciendo estallar la carga. Incluso en el mejor escenario, frente a los 5 millones de municiones de artillería con los que puede contar Rusia en un año, el millón ucraniano aumentaría hasta 2 millones. La disparidad seguiría siendo muy grande. Por eso es que Rusia está intentando aprovechar esa disparidad en su favor antes de que lleguen municiones de Europa o Estados Unidos. En el caso europeo, al veto húngaro habría que añadir un segundo problema, y es que los países miembros de la Unión Europea con industria militar no produjeron la cantidad de municiones de artillería que habían prometido enviar a Ucrania hacia marzo de este año, 1 millón de unidades. Ahora, lo que ha llamado la atención respecto a la ofensiva rusa que se ha producido aprovechando esta ventana de oportunidad que acabo de esbozar, es el hecho que haya lanzado una ofensiva sobre la provincia de Kharkov. Aquí en ucraniano se suele decir Kharkiv o Kharkiv, y en español Kharkov o Kharkov. La verdad no estoy seguro de cuál sea en español la pronunciación correcta. El diario español El País lo escribe con J y acento en la A, Kharkov. Bueno, esta provincia, que contiene la segunda ciudad del país, ciudad homónima, Kharkov, ya fue objeto de un ataque para intentar capturarla junto con Kiev, la capital, por parte de Rusia a inicios de la guerra en curso, entre febrero y marzo de 2022, y esos intentos acabaron en fracasos estrepitosos. Yo honestamente no creo que Rusia tenga la capacidad de lanzar un ataque frontal sobre la segunda ciudad de Ucrania con posibilidades de éxito. Pero entonces la pregunta sería, ¿para qué atacar la provincia de Kharkov cuando presumiblemente el objetivo fundamental de Rusia es consolidar su control territorial sobre el este ucraniano, la región conocida como el Donbass,
que contiene las provincias de Donetsk y Luhansk. Bueno, la presunción de muchos, y yo me incluyo entre ellos, es que el propósito no es tanto capturar la ciudad de Kharkov como establecer presencia militar en el noreste de Ucrania para conseguir dos objetivos. En primer lugar, como Ucrania, según vimos, no tiene listas líneas defensivas ni los nuevos reclutas para desplegar en el frente, el hecho de que Rusia ataque un frente más extenso, más largo, obliga a Ucrania a dispersar los escasos contingentes defensivos, dada la fuerza con la que cuenta Rusia, en un terreno más amplio. Y en ese sentido tiene menos tropas y menos piezas de artillería en cada punto específico de la línea del frente. Eso obviamente es una ventaja para el atacante, en este caso Rusia. Pero además de obligar a Ucrania a dispersar sus tropas en una línea de frente mucho más prolongada, el otro propósito de conquistar territorio en el noreste de la provincia de Kharkov es alejar la artillería ucraniana de territorio ruso y en particular de la ciudad rusa de Belgorod, que es un centro logístico importante para abastecer a las fuerzas rusas que están lanzando la ofensiva en todo el frente, pero en particular en el noreste, en la provincia de Kharkov, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque si bien Ucrania cuenta y va a adquirir nuevas piezas de artillería o sobre todo nuevos misiles que van a tener un alcance relativamente largo, y en ese sentido las tropas desplegadas en la frontera por parte de Rusia o en el lado ucraniano de la frontera no bastarían para poner ciudades como Belgorod a resguardo de estos misiles que tienen un mayor alcance. El problema para Ucrania es que las potencias occidentales que le brindan esos misiles, para no escalar el enfrentamiento entre la OTAN y Rusia, porque casi todos estos son países miembros de la OTAN, le prohíben a Ucrania utilizar estos misiles de largo alcance, o alcance, digamos, de 500 kilómetros, que para efectos prácticos en este frente de batalla sería largo alcance, porque desde profundo, digamos, desde un punto profundo en el territorio ucraniano se podría seguir impactando blancos en territorio ruso. Como no puede usarlos, eso obliga a Ucrania a solo utilizar piezas de artillería convencionales o drones para atacar blancos en Rusia, drones de fabricación ucraniana, no drones de fabricación occidental. El único país que hace una excepción en esta materia es el Reino Unido, pero probablemente con los misiles que envía el Reino Unido no baste para lanzar ataques dentro del territorio ruso a lo largo de la línea del frente. Ese es el problema que tiene Ucrania, ¿no? Las piezas de artillería con las que cuenta no tienen el alcance necesario para atacar ciudades en territorio ruso, dado el despliegue ruso en territorio ucraniano, y las piezas de artillería o misiles que sí podrían alcanzar desde mayor distancia ciudades como Belgorod en Rusia no pueden ser usadas para ese propósito. Ahora, lo que la mayoría de expertos cree, yo tiendo a coincidir, es que si bien Rusia está teniendo avances en el frente, como en el caso de Bakhmut y Avdiivka, esos avances son muy lentos, conquistando muy poco territorio y a un costo prohibitivo. Según la inteligencia británica, Rusia habría perdido hasta 17.000 efectivos para conquistar Avdiivka, un pequeño poblado, y solo implicó un avance de unos pocos kilómetros. Entonces, suponiendo que Rusia no tenga la capacidad de romper la línea del frente y que sus avances sean relativamente acotados, cuando llegue la mayor parte de la ayuda militar a Ucrania,
lo más probable es que volvamos a lo que teníamos antes de esta ofensiva rusa, es decir, una guerra de desgaste. Una guerra de desgaste donde Rusia tendría ventaja, pero aquí sí sería importante el uso de esos misiles que Occidente está brindando a Ucrania por su alcance y por su grado de precisión, y además porque contarían con la ventaja de la ayuda de inteligencia que Occidente brinda a Ucrania para identificar blancos. Sabemos que tanto drones marinos, porque el punto con un dron no es que sea un vehículo aéreo, puede ser un vehículo marítimo, pero cargado de explosivos generalmente. El punto es que no tiene un piloto humano al mando. En todo caso es un piloto remoto, pero no en la unidad. Bueno, esos drones marítimos de Ucrania y esos misiles de cientos de kilómetros de alcance han causado un daño mayúsculo a la marina rusa en el Mar Negro y en la península de Crimea. Ahí sí pueden ser usados estos misiles occidentales porque Crimea es territorio ucraniano ocupado por Rusia, pero es territorio ucraniano. Entonces, digamos, si bien en una guerra de desgaste Rusia va a contar con muchas más piezas de artillería y municiones de artillería que Ucrania, causando un gran daño de esa manera, la ayuda occidental va a ser importante en dos aspectos. Primero, la ayuda antiaérea para neutralizar los misiles, drones y piezas de artillería, en menor medida estas últimas, o municiones de artillería que Rusia lanza contra objetivos civiles ucranianos, y además le va a ayudar a causar un daño proporcionalmente grande a las posiciones rusas en el Mar Negro y la península de Crimea. Ahora, ante una guerra de desgaste donde las partes ya no creen probable un avance territorial ulterior, uno pensaría que se estarían dadas las condiciones para que se llegue a un acuerdo de paz, para conseguir por vía negociada aquello que ya no, aquello que ya no está a tu alcance en el plano militar, ¿no? Y bueno, aquí el tema es que, sin embargo, las partes todavía no llegan a la conclusión de que una guerra de desgaste sería una guerra que no podrían ganar. De un lado, hay proyectos, en el caso de algunos países de la OTAN, que contemplan una fase defensiva de la guerra para Ucrania en 2024, pero preparando una ofensiva hacia 2025. Y en el caso ruso, yo tampoco creo que yo creo que este proyecto de una ofensiva ucraniana exitosa en 2025 es una quimera, honestamente. No lo creo probable. Pero algo similar podría estar ocurriendo del lado de Rusia. Primero, Rusia está cambiando la orientación general de su economía hacia una economía de guerra a mediano y largo plazo. Por eso ha puesto un economista como ministro de Defensa, no un general. Y en segundo lugar, Putin, además de contar con una industria militar que no tiene comparación posible en Ucrania, y de contar con que las potencias occidentales eventualmente lleguen a un punto de hastío o agotamiento en su ayuda a Ucrania, cuenta específicamente en este segundo plano con un posible triunfo de Trump en noviembre en las elecciones presidenciales. Si las elecciones fueran mañana, yo no tengo duda de que Trump las ganaría. Por suerte para Biden son todavía en noviembre. Pero digamos que la perspectiva para Biden no es halagüeña. Esto todavía puede revertirse, pero digamos, pensar que Trump puede ganar las elecciones de noviembre está perfectamente dentro de las previsiones, ¿no? ¿Y por qué un triunfo de Trump sería favorable a Rusia? Por razones bastante obvias. La primera es que, como ya indiqué,
son los seguidores de Trump en la Cámara de Representantes los que bloquearon durante meses la aprobación de la ayuda económica y militar de Estados Unidos a Ucrania. En segundo lugar, Trump dijo explícitamente que si sus aliados de la OTAN no cumplen con el acuerdo de la organización de elevar su gasto de defensa hasta alcanzar el umbral de 2% del Producto Bruto Interno, él no se sentiría comprometido a cumplir con el artículo 5 de la Carta Atlántica, que establece la obligación de acudir en defensa de un miembro de la alianza cuando éste es atacado. Más aún, Trump dijo que bajo esas circunstancias, si no cumplen con el gasto de defensa equivalente a 2% del PBI, alentaría a Rusia a atacar a sus aliados de la OTAN. Y tercero, Trump dijo que de llegar al gobierno en noviembre de 2024, él pondría fin a la guerra de Ucrania en un día. Bueno, nadie cree que eso sea posible, pero digamos que no, que eso era una hipérbole, pero que sí cree factible poner fin a la guerra en un plazo relativamente breve de tiempo. ¿Cómo se lograría eso? Obviamente convirtiendo el estado de cosas existente en los frentes de batalla en el estado de cosas definitivo. Es decir, consagrando como un hecho consumado la adquisición de territorios por medio de la guerra por parte de Rusia, algo prohibido bajo el derecho internacional contemporáneo desde la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, Putin tiene razones para creer que una victoria de Trump podría serle favorable. Mi punto fundamental es que lamentablemente esta guerra va a continuar por el resto de 2024 y ni siquiera es del todo obvio que vaya a acabar en 2025. Va a depender de en qué medida estos cálculos de que es factible una contraofensiva exitosa por parte de Ucrania en 2025 o la eventualidad de un triunfo de Trump, en el caso de Putin, se den o no. ¿No? Ahora, el punto es que además, incluso si en un momento dado las partes llegaran a la conclusión de que ya no tienen nada más que lograr en el plano militar y por ende tendrían incentivos para llegar a un acuerdo, el problema en ese escenario sería que, por ejemplo, en el caso de Ucrania, ningún jefe de gobierno va a querer ser aquel que acepta la pérdida territorial en guerra, ¿no? Ante Rusia. Por eso yo decía en un podcast anterior que creo que el escenario probable es el escenario coreano. Tras avances fulminantes en apariencia en los meses iniciales de la guerra, los frentes se estancan, pero eso no lleva a que la guerra llegue a su fin, sino se siguen prolongando, en el caso de Corea, por más de 2 años los enfrentamientos, y al final se llega a un acuerdo con base en la frontera que se había establecido antes del fin del primer año de guerra. Y además se llega a un final de la guerra sin un acuerdo de paz, sino con un armisticio, es decir, un mero cese al fuego, porque ninguna de las partes renuncia a poner el conjunto de la península coreana bajo su mando. Algo así podría ocurrir en Ucrania. O sea, si la guerra llega a su fin en 2025 o 2026, sería un conflicto congelado, es decir, un acuerdo de cese al fuego, pero no un acuerdo de paz que resuelva los problemas de fondo. Y en ese sentido, lamentablemente, ese cese al fuego podría estar lastrado por enfrentamientos, como ya había ocurrido en el este de Ucrania de 2014 en adelante, o incluso una nueva guerra en el futuro. Pero lamentablemente creo que eso es lo mejor que podríamos esperar bajo las circunstancias. Bueno, eso es todo por esta emisión del podcast. Nos vemos en la siguiente emisión. Este podcast está disponible en nuestro sitio web cep.mil.pe, en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Le invitamos a explorar nuestra web, a suscribirse a nuestro newsletter y a seguirnos en redes sociales.